se escuchaba, ¿no? Y es feo escucharlo de esa manera, es muy crudo. Que decían como que hay el típico término que India, que Por longa, supuesto. que María, ahora que dicen. Por supuesto. Que estoy peleada con ese término. Que, obviamente en redes sociales se vende, ¿no? La apariencia y Claro. lo que uno decide vender, lo que uno decide mostrar. Pero tras de las figuras públicas somos seres humanos también, que sentimos, que lloramos, que nos decir, bueno, qué vergüenza, hice tanto para salirme, para después estar viviendo así. O sea, ¿con qué cara voy a volver y decirles a mis papás que le estoy pasando mal, que estoy sufriendo? O sea, ¿cómo siquiera pido un consejo? Muchas veces también, y inclusive ahora en este tiempo me he alejado de Dios, pero cuando uno tiene quizás esos momentos de quiebre, es cuando vuelves atrás y piensas que por un propósito que Dios te dio en la vida, tú sigues aquí. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco Podcast, una nueva temporada. Por supuesto, esto es un espacio donde vemos la vida, la realidad de personajes que nos pueden inspirar. Y por supuesto que sí, hoy tenemos a una invitada muy especial que rompe esquemas, rompe moldes, pero sobre todo conquista las redes sociales y defiende su identidad, sus raíces, sin pedir permiso a absolutamente nadie. Ella es nuestra querida, hoy influencer, pero más allá de ello queremos conocer al ser humano, Eli Huaminga. Bienvenida, mi estimada Eli. Muchísimas gracias, Marquito, para mí en especial es un gusto estar aquí. Con Marquito tenemos ya algún tiempo de amistad, Así es. que hemos trabajado en algunos proyectos y es un gusto verte también en esta nueva faceta. Creo que es un medio muy chévere el poder innovar, poder conocer. Y gracias más bien por darnos estos espacios. Muchas veces quizás el tema de ser influencer es un poquito tabú, por así decirlo. Así es. Pero me comentaste la idea, la verdad me pareció muy interesante y sobre todo poder compartir muchísimas cosas que van más allá de la figura pública, sino como persona. Para mí es muy grato y es chévere poder estar en este espacio. Bien, mi estimada Eli, ahora vamos con un punto muy interesante. Si bien es cierto, tú ya tienes tus redes sociales, te das a conocer, también has participado en distintos podcasts, pero aquí hay una audiencia muy diversa también a la cual queremos llegar. ¿Quién es Eli Huaminga? Sobre todo, ¿quién era esa niña que corría entre los páramos de la sierra? Y también, antes de volverse viral en TikTok, si es que, bueno, conozco que tú eres del Cantón Riobamba, de una parroquia rural, tus padres sobre todo, pero Sí. Cuéntame de esa historia que yo creo que tú tienes los dos aspectos, tanto un ámbito de comunidad, pero también ya podríamos decir, una niña y una joven adolescente que va muy vinculada hacia lo urbano, hacia Riobamba. Correcto. Cuéntanos esa perspectiva de la niña Eli Huaminga. Bueno, empezar porque creo que mi niñez fue la niñez más bonita que pude haber tenido. Crecí en un hogar con unos padres que me dieron mucho amor, que siempre estuvieron al pendiente de mí. Obviamente que así también se esforzaban mucho, trabajaban mucho por tratar de mejorar el estilo de vida, por tratar de abrir paso a las nuevas oportunidades que se venían para mí. Como bien tú dijiste, bueno, mi papi es de el Cantón Colta, mi mami es de la parroquia de Punín. Ambos son del campo, pero ellos migraron muy temprano a la ciudad por, como te digo, mejorar las oportunidades de vida, por trabajar, por tener un sueldo un poquito más amplio que les permita inclusive estudiar, porque tanto mi papá como mi mamá se pagaron sus estudios, ambos son profesionales, mi mamá licenciada en enfermería, mi papá ingeniero comercial. Entonces, la historia detrás de cómo se conocieron, algo me han contado. Ellos se conocieron en un intercambio que la institución no me acuerdo, pero algo como un intercambio cultural, que venían extranjeros a hacer como pasantías aquí en Ecuador y ellos se iban al extranjero a hacer igual pasantías. Entonces ellos se conocieron en Canadá. Ah, en Canadá, ellos qué se conocen interesante. En Canadá, empieza como que va a surgir algo. Entonces, bueno, mi papá para ese tiempo él era divorciado. Entonces,
se conocen allá, después se conocen y acá pues ya empiezan un tema interesante, vengo también de pueblos indígenas. El tema de un divorcio es complicado, ¿no? El tema de un divorcio es bastante... Es complicado, sobre todo cuando tú perteneces a una comunidad. Entonces, como que eso es como un tabú o es visto medio como complicado. Cuéntanos de esa parte de tu padre. Bueno, yo he conversado mucho con mi papá, inclusive ahorita he vivido en carne propia lo que es un divorcio, pero yo he conversado mucho con él y nos hemos puesto a analizar inclusive que, bueno, no quisiera meterme tanto en cuestión de género, pero que hay que ser muy realistas. Para un hombre es mucho más fácil llevar un divorcio. Sí. En cambio, para una mujer es muy complicado. ¿Y en comunidades indígenas? Y en comunidades indígenas es más complicado más aún. todavía. O sea, entendemos que dentro de la comunidad indígena el núcleo familiar es muy importante. Prácticamente es como después te relacionas con la comunidad, claro. Después estás a veces en mingas, tienes que ayudar. Entonces la figura masculina y femenina, el hogar es súper importante. Y cuando eso se termina, la verdad es que los que más te juzgan son los de tu propia comunidad. Claro. Muchas veces, bueno, no incluso entendiendo hasta la familia. Bastante, o sea, no entendiendo las razones, pues, terminan juzgándote. Y conversábamos con mi papá y decía, ¿tú cómo afrontaste eso? Decía, bueno, quizá para mí, y él es muy consciente, quizá para mí era mucho más fácil, porque soy hombre y es un poquito más fácil llevar eso. Pero veo en este caso contigo que para ti ha sido muy complicado. Claro. Se ha satanizado mucho el hecho de un divorcio para una mujer y él dice, o sea, me doy cuenta de que como sociedad debemos cambiar muchísimo esa perspectiva, ese chip, porque no debería ser así. O sea, la igualdad inclusive en ese término debería ser, o sea, tal cual, para hombre, para mujer. Pero, bueno, mi papá, de su primer compromiso, de su primer matrimonio, tuvo 3 hijas. Y cuando volvió a rehacer su vida, a casarse con mi mamá, fueron como que las conversaciones que ellos tuvieron. O sea, claro. Mi situación es esta, si es que te acoplas, bueno, la dinámica de la relación sería así. Ellos me hablan así, de cómo ellos se acoplaron. Se acoplaron. Al día de hoy, son mis medias hermanas. Es feo decirle así, bien? Pero yo les adoro y tengo 3 hermosos sobrinos que les adoro con el alma. Siempre igual mis hermanas están pendientes de mi mamá, cuando yo no puedo estar, están pendientes de mi mami, de mi papá. Y es una dinámica muy bonita, creo que... Claro. Pero cuando eras niña, Eli, ¿tú entendías esta dinámica? ¿Cómo mirabas de esa niña que iba creciendo en yo te digo, en un hogar complicado, como decimos en pueblos indígenas? Claro. Tenías unas medias hermanas, la comunidad. ¿Cómo fue esa niñez tuya? Cuéntame. Como te digo al inicio, fue bastante chévere porque mis papás nunca prácticamente ocultaron ese hecho, o sea, me explicaron muy a sus términos y para hacerme entender cómo era la situación. Y para mí, como hija única del matrimonio de mi papi y de mi mami, para mí era hermoso, decía, mis hermanas. Y querías unas hermanas. Y yo quería hermanas y tenía 3. Entonces, y como era la más chiquita, las 3 eran súper apegadas a mí, me consentían mucho, me mimaban mucho. Entonces, nunca fue complicado entender esa situación. Quizá fue un poquito complicado a medida que íbamos creciendo, de que mis hermanas también se independizaron, se hicieron de hogar. Bueno, para mí fue muy difícil, muy duro también. No vivíamos juntas como tal en la misma casa, pero siempre era la dinámica de ir y venir. Yo me iba a la casa de ellas venían a la casa. Entonces, era muy chévere vivir en esa dinámica, pero nunca fue difícil entenderlo. Creo que siempre el hecho de que mis papás hayan sido muy claros en eso no me complicó la vida. Qué bueno, hay muchas familias que tienen muchas complicaciones cuando tienen este tipo de hogares, cuando tienen un divorcio o hay alguna complicación de separación. Ahora, ¿tú estuviste en una escuela en la comunidad o estuviste en una escuela ya en Riobamba, en el ámbito urbano? Yo estudié en la escuela San Vicente de Paul, aquí en la ciudad. Monjitas. Obviamente. Para mí, creo que esa fue la etapa un poquito más choqueante, más dura, porque cuando yo estuve en la guardería, cuando yo estuve chiquita, cobijada de las faldas de mi mami, o sea, mi mami era como que le encantaba mucho que me pusiera
anaquito, que utilizara a veces también vestido. Claro, a ella le encantaba mucho. claro. Bueno, y a la final era decisión de mamá, porque yo no podía opinar o decidir en ¿Qué ese ropa momento. utilizabas cuando ibas a la escuela? Yo utilizaba el vestido porque nos imponían el uniforme. Claro, hay un uniforme de Hay San un Vicente uniforme, del Paúl. correcto. Pero, por ejemplo, cuando Pero estaba... nunca se te ocurrió ir con tu vestimenta. Hoy ya es mucho más abierto. Te comento que hoy es mucho más fácil. Sin embargo, y es algo que es muy penoso, que yo cuento como una anécdota, más no como una queja, ¿no? De que, por ejemplo, en la escuela, por ser una escuela pagada, por ser una escuela religiosa, y en ese tiempo, pues no todo el mundo tenía la capacidad económica para entrar, para pagar las pensiones de la escuela. Era muy complicado el hecho de la discriminación. Ujú. Entonces, yo me daba cuenta de que a veces... ¿Te hacían bullying? Sí, me hicieron bullying algunas veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron en ti? El problema era ese, que no lo veían en mí. ¿Ya? Y a veces siento que era un tema más de los adultos, ni tanto de los niños. Por eso digo, no es como tal una queja, sino es como un llamado a la reflexión. Porque los niños repiten lo que dicen los padres. Y asumo yo, y entiendo también por cosas que me han contado mi mamá sobre todo, que cuando ella iba a las reuniones de padres de familia, ella iba con anaco, Claro. ella iba con su vestimenta. Y muchas veces su opinión no era tomada en cuenta o la dejaban como para el último, pero eran los padres. Y obviamente esa actitud se veía reflejada en los hijos, Claro. que se escuchaba, ¿no? Y es feo escucharlo de esa manera, es muy crudo. Que decían como que hay el típico término que India, que Por longa, supuesto. que María, ahora que dicen. Por supuesto. Que créeme que estoy peleada con ese término. A pesar de que mi mamá se llama así, pero estoy tan peleada por la manera que la gente utiliza ese término. Pero, o sea, los niños te decían eso. Yo a veces no entendía por qué. Claro. Entonces viviste unos momentos bastante complicados en la escuela. Muy complicados. No utilizabas la vestimenta. En la escuela fue donde yo siento que condicioné mucho esa parte de mi identidad, porque decía, si utilizo anaco, me van a hacer de lado. De hecho, Me van a hacer de lado y no me van a había dejar. un temor muy fuerte. Y era feo, y era muy feo como que sentir eso y decía, Dios mío, ¿y ahora qué? O sea, me voy a quedar sin amigas, me voy a quedar sin nadie si utilizo anaco, pero yo siempre utilizaba ¿Pero a ti te anaco. gustaba o no te gustaba? ¿O empezaste a...? A mí me gustaba de chiquito utilizar anaco. Ya. Y mi difunto abuelo le encantaba, igual que mi mami me vista con anaco. Pero en la escuela yo empecé a rechazar, Claro. empecé a decir no. ¿Sabes qué? No. a tratar de querer parecerte a los otros para que no tengas problemas de discriminación. Correcto, entonces era así, decía no, ya no me vestía con anaco, mi mamá lloraba mucho y decía, pero ¿por qué? Si esa es nuestra identidad. Y decía no, sabe que no. Y dejé el anaco y empecé inclusive ya no me gustaba. Decía no, nunca. Y empezó a cambiar, o sea, empezó a cambiar inclusive la manera de relacionarme con la gente, y a veces no decía como que mis papás son del campo y decía todos somos de Riobamba. Claro. Entonces era complicado. De decirle a mamá, hey, sí, hola, ¿cómo estás? Y irte rápido. O sea, yo quiero poner estos temas porque nos ha pasado, te digo, me ha pasado. Mis padres también migraron y a veces este tema de rechazo, de la discriminación, ahora es un poco más, podemos decir, más natural, pero era súper fuerte. Era súper fuerte. Que tú querías, yo soy trigueñito, por ejemplo, te digo, entonces quería ser más blanco porque lo blanco era lo bueno, lo que no vestían cuestiones indígenas era lo bueno, lo indígena era lo malo, o sea, era totalmente contrario. Ahora, tienes estas dificultades en la escuela, vamos al colegio. ¿Cómo vas del colegio? Ya vas siendo un adolescente, vas ya desarrollando un conocimiento. ¿Dónde tú miras el tema de la identidad? ¿Dónde vuelves a retomar este tema? En el colegio, la verdad es que como seguía con esa misma dinámica de pensar como que, de decir, bueno, yo no soy del campo, rechazar de cierta manera mi identidad. En el colegio era más llevadero porque ya no estuve en el mismo colegio, sino me pasé a un colegio fiscal, al colegio Chiriboga. Entonces, como que la gente era un poquito, siento yo, de mentalidad más abierta. Lo siento yo. Porque a diferencia de en la escuela donde estaba, eran muy cerrados desde el tema del uniforme, que tenía que ser pulcro, o sea, sí, tal cual como ellos le imponían, así debía ser.
pero en el colegio era un poquito más, se modificaba más. Y veía una que otra chica que se ponía naco. Claro. Ya empezaba a ver eso y decía, bueno, no está tan mal, no pasa nada. Pero aún así, como que la gente veía raro, o sea, Claro. raro, así como que pasaba y le quedaban viendo así. Decía, pero todavía no. Tuvo que pasar algún tiempo igual. Bueno, yo en el colegio he sido mucho de ser curiosa, ¿no? Meterme a probar en diferentes lados de cómo son las experiencias. Algún rato me metí en la danza, algún rato me metí al atletismo. Bueno, hasta que me lesioné ya no podía seguir haciendo nada de eso. Me metía, por ejemplo, a veces iba a cositas de teatro. O sea, sí, o sea, trataba en lo posible de poder conocer un poquito de todo para ver qué era lo que me gustaba. ¿Y qué tal eras de estudiante? Siempre. Abanderada. No abanderada como tal. A ver, en la escuela fui primera escolta del pabellón de la ciudad. Está bien, ¿eh? Y en el colegio no, pero te puedo decir que nunca me quedé en suspenso. Ya te desmandaste en la escuela. No, nunca. En el colegio. En el colegio. En el colegio sí, nunca. Mis papás nunca supieron que era un suspenso. Nunca supieron que ¿Nunca les diste líos a tus padres? No, nunca les llamaron. Creo que fue una vez que le llamaron a mi papá al colegio, pero era porque yo me había olvidado un cuaderno. Claro. Entonces mi papá decía, ¿cómo así te olvidaste? Decía, no sé qué pasó. Y yo estaba media dormida porque creo que esa mañana me amanecí haciendo deberes. Claro. Sí, estaba media dormida y no presenté, pero tengo hecho el deber. Y mi papá decía, bueno, o sea, no pasa nada, o sea, es un olvido. Pero fue la única vez que le mandaron a llamar a mi Qué a linda mi papá. guagua que ha sido, Ajá. sí, muy obediente, Sí, estudiosa. nunca les Bien. di problemas a mis papás en ese sentido. Creo que por el hecho mismo de que yo veía cómo mis papás se sacaban el aire trabajando. Claro. Muchas veces no estuvieron conmigo y quizá también es el hecho de la inmadurez. Cuando yo era muy pequeña, como que tenía como que ese dolor de que a veces mis papás no estaban cuando había ocasiones importantes. Claro. Hubo una ocasión que en Navidad mi mamá no estuvo y yo estuve sola porque mi papá estaba trabajando lejos y mi mamá tenía guardia en el hospital. Entonces, No una estuvo Navidad nadie. sola era muy complicado, fue muy duro. Pero ahora que creo que se va madurando y con el tiempo se van entendiendo las cosas, o sea, por esos sacrificios pude tener como estudiar, pude tener un plato de comida caliente en mi mesa. Entonces creo que agradezco. Que es difícil para dentro de comunidades indígenas realmente tener estas facilidades. Es muy complicado. Yo he visto también como que, no es bueno comparar, ¿no? Pero he visto realidades de muchas familias que a veces en el campo viven con lo justo, viven de la agricultura y en verdad viven con lo justo, Claro. unos 20, 30 dólares al día. Y es duro ver esa realidad y muchas veces, y yo agradezco mucho a Dios y digo, gracias por los padres que me dio, porque ellos tuvieron la iniciativa de salir, de decir, bueno, quizá no quiero esto para mi vida, no quiero solo quedarme aquí, quiero ser más, quiero llegar más lejos. Quizá no se quedaron en el conformismo de quedarse ahí en la zona estancados, segura, ¿no? pero Claro. trataron de llegar más allá y yo estoy muy agradecida Claro. por eso. Ahora avancemos un poco más. Estás en el colegio, vas a la universidad y quieres estudiar una carrera, una de las carreras más duras y difíciles, que es medicina. Así es que, ¿cuál era tu visión ahí? ¿Qué soñabas cuando saliste del colegio? Porque uno cuando sale del colegio, se emociona, ve qué va a hacer, qué profesión va a hacerlo. Cuéntanos de esa parte. Bueno, yo sí te soy muy honesta, yo cuando salí del colegio no sabía qué quería hacer. ¿Ya? Tenía muchas opciones. Pero había un examen vocacional o... Sí, alguna vez hice yo un examen vocacional y en el resultado me salió servicio social. ¿Ya? Y yo, Estuvo cerca de redes sociales. Estuvo cerca por ahí, decía servicio social, decía. Claro. Yo no sabía ni de qué se trataba, yo pensaba que quizá era como que, yo tontamente lo imaginaba hacer minga, salir a limpiar Claro. calles, decía, Dios mío, digo, pero... ¿Y por qué defines medicina? ¿Cómo ¿Dónde voy a se te vivir ocurrió? así? Como yo te digo, bueno, mi mamá es enfermera de Claro. profesión y yo he estado siempre inmiscuida como que en los temas de mi mami. Yo he sido muy apegada a mi mamá en ese sentido. Ajá. Porque vacaciones, todos los días acompañarla a mi mamá al subcentro. Ya. Y eso dice mi mami, aunque sea estabas sentada o aunque sea te ibas a hacer café para las doctoras o para nosotros, pero estabas ahí. Ajá. Y yo aprendí mucho cuando yo le acompañaba a mi mami. Ajá. Entonces sabía
no estaba en universidad, pero en el colegio ya sabía cómo tomar medidas para pasar a los pacientes donde la doctora, más o menos ya llenaba algunas ¿Inyectabas? fichas, ya sabía inyectar porque mi mamá me enseñó, sabía cómo archivar las historias clínicas, yo ya parecía eso yo le molestaba a mi mamá, le decía, yo parecía portera del subcentro. Claro. O sea, yo A ya veces sabía. ya podías ir a reemplazarla a tu mamá tranquilamente. Sí, yo le ayudaba mucho a mi mamá Ya. y creo que esa fue la dinámica que a mí me dijo, bueno, ¿Y conversaste con tus padres y dijeron, conversé con mis papás y al inicio fue como que, y ahora no sé qué hacer. ya? Y ellos me dijeron, ¿y ahora Que qué es de la opciones? mayoría de jóvenes a veces, Claro, ¿no? Hay mucha o sea, ilusión, pero hay tantas cosas. Sales del colegio y te quedas en, ¿y ahora? Claro. ¿Qué más? O sea, uno sale del colegio y dice, bueno, ya me voy a poner a disfrutar de la vida. Algunos se toman su año sabático, pero yo decía, y ahora, pues que no quería tomarme ese año. Y decía, pero el tiempo estaba ahí, ya venía el examen en ese tiempo del CNCID. ingreso. O sea, tengo que definir. Yo conversé con mis papás y me dieron un montón de opciones. Era medicina, estaba entre ingeniería civil, que también era por mi papá, que mi papá es ingeniero comercial, pero yo digo que mi papá es un conocedor de todo. Sabe Claro. hacer de todo, lo que no sabe inventa, pregunta. O sea, mi papi es muy creativo. Claro. Entonces él decía, verás, tienes estas opciones, ingeniería civil también es algo que económicamente te va a resultar muy rentable cuando ya ejerces la profesión, medicina también. Tienes otras opciones más como el hecho de, creo que también, ¿cómo es? Administración de empresas, Administración de empresas, claro. economista. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Y decía, bueno, por el hecho de la familiaridad con el tema de la salud por parte de mi mami, dije, voy a elegir medicina. Ya. Y en todas las opciones que me ponían, escogí toditas medicina. La Ya. primera opción fue en la Politécnica de Chimborazo, la segunda en la UNACH, la tercera en la técnica de Ambato y la última creo que fue en Quito. Ya. 3 o 4, no me acuerdo. Y decía, bueno, si es de ser, será. Porque en ese tiempo el tema de los asignar un exámenes, cupo era complicado. Y sobre todo para medicina. Y sobre todo para medicina. Entonces, bueno, antes de eso ya di el examen, el que sacabas un puntaje y con ese puntaje entrabas para la selección del cupo. Creo que en el examen saqué 900 y pico. Claro. Entonces, Para poder tener opción. Para poder tener opción. Y decía, bueno, ya, si es de ser, será. Y si no, pues me iré con la ingeniería civil, que era la segunda opción que me dieron mis papás. Bueno, pasó el tiempo y ya después me aceptaron el cupo aquí en la Politécnica de Chimborazo. Y dije, chévere, ¿y ahora? Y yo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces mis papás dijeron, no, dale. Y yo tenía entendido que en verdad medicina es una carrera muy dura. Correcto. Muy dura. Y yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer? Pero ingresaste en la Politécnica Ingresé. y luego fuiste a la UNACH. No, ingresé en la Politécnica. Ya. O sea, las opciones me daban esas. Ya. La primera me dio el cupo en la Politécnica. Ya. Entonces, el primer día, bueno, no iniciamos como tal la carrera, pero teníamos esta etapa que se decía de nivelación. Y no es que nos daban materias pues de la propia carrera. La única que teníamos creo que era anatomía. Entonces, vi anatomía y decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Claro. Porque no entendía nada. La verdad no Bastante entendía química nada. también. Química también nos dieron full. Yo decía, Padre bendito, ¿y ahora qué hago? ¿Y si me cambio de carrera? Claro. Decía, pero es que ya ha pasado el tiempo y ya me esforcé, me saqué la madre estudiando para los exámenes para que me permitan entrar. Decía, bueno, vamos a seguir. Y yo sí te soy muy honesta, desde nivelación ya no me gustó la carrera. Ya Fue no me duro. gustó, fue duro. Claro. En primer semestre, igual las materias que nos dieron fue terrible. Fue el primer año en Claro. toda mi vida. Dicen que el primer año es lo jodido. Era Una vez que complicadísimo. pasas el primer año, segundo año, ya estás No prácticamente. dormía. Creo que la materia que más me tenía de cabezón era Anatomía 2 con un profesor de La Tacunga. No me acuerdo el nombre, pero Doc, si me está viendo, le mando un abrazo y un beso gigante. Siempre hay uno, siempre hay uno. Sí, era muy estricto, pero aprendimos. pero aprendimos. Aprendimos. Entonces, el primer año en la universidad fue complicado. Prácticamente cambiar toda esa dinámica que tenía con mis papis, porque yo, por ejemplo, con mi papá era viernes 5 de la tarde que todos salíamos del trabajo al campo y regresábamos lunes de la mañana Ya. a pasar con mis abuelos, a pasar haciendo actividades del campo. Y ya estando en la universidad fue duro porque, o sea, viernes
9 de la noche yo no salía de clases. Claro. Y a veces mis papás me esperaban y nos íbamos, pero yo me pasaba en la casa estudiando. Entonces mis papás eran como que ya ahora, pero vamos a ver, a compartir con la abuelita, vamos a ver a las tías. Decía, pero es que no, tengo que seguir estudiando. Y como que le agarré cierto resentimiento, creo yo, a la carrera, de decir, usted no me Nada está... de amigos, nada de fiestas. Absolutamente nada. Nada. Dedicado solamente Dedicada a los estudios. Y aún claro. así, el primer año fue el primer año que en toda mi vida me quedé un suspenso. O sea, buena estudiante. Me quedé un suspenso y yo un decía, suspenso. Padre bendito, que a mí se me acabó el mundo. Claro. O sea, nunca me quedaba en un suspenso, yo no sabía que era un suspenso y decía, y ahora voy a perder la carrera, y ahora qué va a ser de mi vida. Yo pensaba lo peor. Entonces, y obviamente con el apoyo de mis papás decían, bueno, hijita, un suspenso no es nada. Claro. Tienes todavía el chance de pasar. Esfuérzate, dedícate, estudia y verás que vas a pasar. Y en verdad, entre llantos y llantos y así, pasé. Pasó eso el primer año, pasó el segundo año y dije al tercer año, ni de loca me lo voy a quedar en suspenso. Y no me volví a quedar. Qué bien. Vemos en ti que, bueno, hay un espíritu de lucha, pero ¿qué va pasando con tu identidad? Vamos a seguir este hilo, con tu identidad en la universidad. En la universidad sí, ya siento que las cosas fueron mejorando, inclusive hablando en ámbito de la sociedad, fue normalizándose un poquito más el hecho de utilizar la vestimenta indígena, porque habían figuras que ya salieron, que fueron muy importantes y que utilizaban la vestimenta indígena. ¿Quiénes? En ese tiempo, Micaela Lema, que fue la primera reina indígena. Claro, Entonces, y fue un boom, ¿no? Y fue un boom nacional. Bastante. Entonces, yo ya me ponía a investigar un poquito más, a analizar más de esos referentes y decía, bueno, a la final no es pecado utilizar anaco, no es pecado. Y además se ve bien, ¿no? Que eres indígena. Le hicieron nuevos diseños. No pasa nada. Hasta que, o sea, siempre ha habido esos choques, ¿no? Y yo decía, bueno, algún rato me voy a ir a la universidad con anaco. Y lo hice. ¿Cuál fue tu primera vez? ¿Qué sentiste esa vez que dijiste, hoy voy con anaco a la universidad? ¿Qué pasó con tus amigos? Yo sentía miedo, yo sentía pavor. ¿Nadie te había visto? Jamás, nunca. Para eso yo me acuerdo que no tenía pues anaco, porque todo el tiempo, desde la escuela hasta la universidad, yo nunca ni siquiera me había puesto empeño en decir, bueno, mami, regáleme para comprarme un anaco, una tela, lo que sea. Nada. Y un día yo llegué a la casa y le dije a mi mami, ¿y si vamos a ver un anaco? Y mi mamá se quedó así y me dijo... ¿Qué te pasó? Ajá, y me dijo ahorita, en ese tiempo, fuimos a una tienda que se llama Sumac Churay, que hasta ahora, el día de hoy, le agradezco, que fue para mí un antes y después. Les tengo mucho aprecio a las chicas de Sumac Churay. Y fui a ver con Leito, igual si me estás viendo, te agradezco. Fui con mi mamá a la tienda, me atendió Leito. Y me decía, primero me dijo, qué guapa, sí. Yo, gracias. Y me dio mi primera blusa, que a mí era una blusa que me encantaba muchísimo, que ya había visto en redes. Y me probó, y me puso con el anaco y me dijo, así queda. Y yo digo, se ve bien. Y mi mami dice, sí, me gusta. Y bueno, Sumac Churay trabaja mucho con prendas elaboradas a mano. Y obviamente el precio es más alto. Claro. Entonces me dijeron el precio y yo decía, no, olvídalo, mami. O sea, no, ni de chiste te voy a hacer gastar así. No. Y yo ya no quería. Por el precio también decía, no, ¿sabe qué, mami? No. Y mi mamá era, no me interesa. Te compro porque te compro. No me interesa, no, traiga. Y me compró el anaco, toda la parada completa. Y tengo un recuerdo muy bonito de esa vez que mi mami me dio un collar muy antiguo de ella. Y me dijo, con eso te vas a ver bien. Y decía, ay, qué bonito. Ahorita como que lo recuerdo y me trae, o sea, me trae mucha nostalgia acordarme de eso de mi mami. Y cuando fui a la universidad, decía, yo tenía... ¿Fue una fecha especial en la universidad o fue un día normal? Teníamos una defensa de un proyecto. Y teníamos que ir entonces formales sí era formal. Y con el mandil. Entonces, si no hubieras ido con una vestimenta indígena, ¿cómo hubieras ido? ¿Con chaqueta, con vestido? Con vestido. Ajá, porque eso igual pedía el docente, que vengamos formal, bien vestidos. Y te cuento que pasó algo medio raro. Yo llegué con anaco y ya defendimos todo. El profesor al último estaba dando como observaciones y lo único que dijo fue que en la defensa del proyecto no hay que venir disfrazados. ¿En serio?
Y yo me quedé así. Dije, bueno, O sea, prácticamente te estaba diciendo que te habías disfrazado. correcto. ¿Ya? No dije más. Obviamente para mí fue un golpe muy duro, Claro. porque fue con mucha ilusión y la ilusión de mi mamá también. Pero dije, bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Siento que desde ese momento como que ya mi carácter igual fue formando, pero yo le conté a mi mamá y le dije, ¿sabe que esto pasó? Y mi mamá era como que, chuta, pero... Mi mamá enojadísima. Ya. Pero es que no, ¿cómo pueden decir eso? Digo, pero ya está, o sea, no pasa nada. Y otra vez como que empezó ese círculo de empezar. Rechazar el tema de la vestimenta, la identidad. De nuevo, otra vez. Ajá. Y decía, pero bueno, ya está. Como ya tenía el criterio más formado y decía, bueno, ya a la final me pondré a naco, pero ya no para irme a la universidad, Claro. sino quizá para otros eventos. Para otros eventos. A veces igual que como en el campo es muy importante acompañar eventos de algún matrimonio, o sea, cositas Claro. así. Decía, Claro, bueno, y a veces en la familia, a veces eventos que se tienen a lo mejor también dentro de algunos espacios donde uno claro, puede ser. entonces como que Pero dejar vas el naco retomando. para ese tipo de cosas. Cuando ya. estaba con gente indígena igual, pero cuando estaba con Que no es indígena. gente que no es indígena, el pantalón. Bueno, que en la universidad también a veces es más fácil Claro. irse con pantalón, es más cómodo porque Claro. toca estar subiendo de pasillo en Claro que pasillo, sí. entonces... Ahora, estudias 8 semestres, estás en descubrir tu identidad, estás va y viene. ¿Y cómo es este tema de las redes sociales? Que hace una irrupción en Chimborazo a nivel nacional. Cuéntanos esa parte. Híjole, Inclusive que dejas la carrera de... Vi uno de tus videos, porque a mí me sorprendió cómo eso te llega, se viraliza, pues me llegó a mí también. Y vi a alguien que fue dejando medicina. Mi hija tiene una perspectiva de estudio, le gusta mucho la medicina, y yo entre mí dije, no puede ser que vaya dejando una carrera de medicina para un tema de redes sociales y eso, ¿no? Así es que cuéntanos esta parte. bueno, fue quizá de cierta manera el hecho de que pandemia nos afectó a muchas personas de diferentes maneras, de distintas maneras. Para mí fue muy difícil estar prácticamente sola porque papá trabajaba lejos y cuando a nosotros nos agarró la pandemia mi papá estaba lejos. Ya. Y todo el tiempo que duró mi papá no estuvo con nosotros y yo estaba sola con mi mamá. Ya. Y mi mamá estaba en la primera línea de atención. Tenían casi... Y fue, créeme que lo peor de todo, porque yo decía, Dios mío, todos los días, ojalá que, por Dios, mi mamá nunca se contagie, que a mi papá que estando lejos nunca le pase nada. Y yo en casa, tratando igual de llevar la carrera, porque en ese tiempo se hizo virtual, tratando de llevar la carrera y decía, Dios mío, solo dame las fuerzas necesarias para continuar con la carrera, porque estar en un tema de virtualidad fue duro. Fue difícil, muchas cosas Muy duro. no se entendían y no sabías cómo preguntar, el tema de las prácticas era muy complicado. O sea, pasar del aula física a un tema directo a un tema virtual, por supuesto Fue que fue muy durísimo complicado. para todos. Entonces, ¿Y cómo te conectas entras en este mundo? Porque antes, bueno, ya quiero entrar al otro tema, pero ¿cómo es que entras a este mundo donde hay influencia o ya anteriormente no. seguías? Creo No. que fue el hecho de esa parte de decir, bueno, quiero distraerme porque no quiero pensar en los problemas que hay fuera de. Me abrí TikTok, mi primera cuenta de Ya. TikTok, bueno, la única que sigue hasta ahora. Y empecé a ver. Ya. Empecé a ver. Y me salieron algunos TikToks de chicas indígenas que empezaban a hacer trends, les decimos nosotros. O sea, como que cambiarse de pantalón, ponerse anaco. Y para mí se veía muy bonito. Ajá. Y se veían muy guapas también. Entonces Ya. decía, digo, interesante. Y como que joven igual, como que estar en las tendencias y Pero todo. todavía eres joven, muy joven. Todavía me siento mayorcita. No. Entonces empecé a ver como que la dinámica y dije, ¿y por qué no? Ya. Digo, estaba sola en mi casa, y literal fue un día que estaba aburrida. Digo, voy a hacer un TikTok. Pero fue algo así como que muy X, digo yo. O sea, solo me grabé la cara y ya. Después seguí viendo más chicas que empezaban a hacer, yo me acuerdo clarito de este trend que era como que
estabas con pantalón, Ah. te lanzaban una valleta y te cambiabas y como que Ya. había la transición y te veías con anaco. Y se lanzaban así, se lanzaban Ajá. así, se lanzaban así. Le decía, qué bonito. Hablo en específico de Melissa Yimisaca, que fue una de las primeras que yo veía el Claro. contenido de ella y decía, se ve bien, se ve chévere. Ujú. Decía, ah, bacán. Decía, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Y me acuerdo que en ese tiempo, decía yo, para no salir con la misma blusa que me había comprado mi mamá y para no salir con la misma, Claro. me agarré una blusa de mi mamá. Igual ese día le pedí a mi mami, digo, ¿y por qué no me viste? Ajá. Porque yo ni siquiera sabía hacerme el anaco. Claro. Entonces mi mamá era, claro, con todo el gusto del mundo. Mi mamá emocionadísima me vestía y me ponía los accesorios y me fajaba. Tenía la cintura muy chiquita y mi mamá cogía y me hacía así para que se vea más pequeña aún. Entonces, y grabé. Y mi mamá me ayudó a grabar mi primer video. Ya, tu mamá fue la Mi que mamá te fue grabó. la que me ayudó a grabar. Entonces, igual fue la misma dinámica y hasta ahora sigue ese video ahí. Yo con pantalón y después me lanzaba la blusa y me cambiaba Ya. a anaco. Ajá. Y fue mi mami la que me ayudó, inclusive ella teniéndome el teléfono. O sea, fue muy lindo, fue muy bonito en ese tiempo que era mucho caos por esto de pandemia. Pero fue un recuerdo igual que tengo muy marcado ¿Se con mi mami. viralizó ese? Y ese video se viralizó. O sea, de mi primer video que tenía grabándome la cara, que tenía 300 vistas, ese video creo que llegó a las 11, 12 mil vistas. Que ya era, Y ya te quedar representaba. sorprendido. Y yo decía así como que, como así, ¿qué pasó? Porque la gente anda viendo eso. Claro. Decía que, pero para mí era muy sencillo. Y decía, bueno, y seguía haciendo contenido. Ya. Y en verdad todos los primeros videos, las blusas que tenía eran blusas de mi mami. Ya. Que a veces me hacía, Claro. y ahorita les converso, ¿no? Me cogía con una pinza atrás porque me quedaba muy grande para que quedara ceñida al cuerpo y me ponía atrás. Y no me daba la vuelta para que no se vea la pinza. Entonces, redes sociales empieza así, como una manera de curiosidad y desfogue por todo el caos que se vivía en pandemia. Pero ya causó tu inquietud. Pero ya, o sea, empecé a tener público, empecé a hacer lives en ese tiempo. Y había gente que no conocía, pero estaba ahí y empezaban como que, me gustan mucho tus videos. Claro, y además eres guapa y todo. Bueno, pues empezaban los seguidores de ella. Sí, y me decían, te gusta mucho, me gustan mucho tus videos, me gusta cómo te ves, cómo te maquillas, de dónde sacaste la blusa. O sea, y empezaba así, y como que empezó esa dinámica de compartir con la gente. Te cuento que para todo esto yo siempre he sido muy tímida. Muy, muy tímida. En el colegio no me metía a las bastoneras porque tenía miedo de que me vean las piernas. Tenía mucho recelo. Igual no me metía a la banda porque decía, Dios mío, me da vergüenza si toco algo mal. Entonces, redes sociales para mí como que fue el hecho de descubrir algo que me gustaba y que nunca había intentado. Nunca habías incursionado. Entonces, empezó así. Y a medida que iba avanzando, pues ya iba teniendo mi público, pero de a poquito. O sea, no era como que me dedicaba a 100% porque era un hobby. O sea, cuando tenía tiempo grababa. Y si no, estaba estudiando. Y ahora, ¿cómo vas avanzando? Y vi, te soy honesto, antes no llegaba a tus videos, pero con este influencer de Cotopaxi, ¿no es cierto? Que es John. Y te alías a él y luego un día, porque bueno, de él me llegaba mucho más, dice, aquí me voy para Cotopaxi, y creo que era Salcedo, que te trasladabas para ese lugar a generar ese tema. Dejabas 8 semestres o sea, ahí, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa decisión? Tu familia ha estado muy emocionada con que estás estudiando medicina. Claro. Y luego decir, me voy. Yo no sé qué hubiera hecho con mi hija. No, fue muy duro, fue muy complicado. Creo que, y como empezamos hablando en este podcast, que se habla más de la parte humana y hay personas que, obviamente en redes sociales se venden, ¿no? La apariencia y lo que uno decide vender, lo que uno decide mostrar. Pero tras de las figuras públicas somos seres humanos también, que sentimos, que lloramos, que nos frustramos. Y para mí el hecho de dejar la carrera fue una decisión muy dura. Lo pensé mucho mucho. Pero en ese tiempo yo ya vivía, era mi trabajo, redes sociales. Prácticamente yo grababa, yo a veces servía de chofer. No trabajábamos con guiones, pero era la parte creativa que siempre estaba trabajando. Con John Valverde. Correcto. Entonces,
y a veces Él te enseñó este tema Sí, de correcto. monetizar, de ver cómo funciona más allá de solamente ser un tema de un hobby, sino ya ser una perspectiva de... Correcto. Ya. Yo aprendí de él el tema de cómo generar ingresos en base a redes sociales. Se aprendió un poquito del tema también de cámaras, de edición, el hecho de desenvolverse también frente a una Claro. cámara, porque en ese tiempo era solo el teléfono, pero que me pongan una cámara así en mi delante, yo así, ¿y ahora qué hago? Y me reía, o Claro. me equivocaba, o me trababa, para mí era muy complicado. Entonces me enseñó a dejar ese miedo como que a las cámaras, de decir, bueno, pues, estás hablando con una persona normal que puedes conversar. Y siempre el tema era como que tú tienes mucha facilidad de palabra, sácale provecho a eso y vende prácticamente igual tu vida, porque hay mucha gente que pasa lo mismo que tú pasas, o sea, son indígenas, rechazan su identidad, viven en la ciudad, pero tú puedes vender como que esa dualidad, o sea, cómo vives tu vida. Entonces, igual vender cositas también de campo que también o sea, Claro. se hacen y todo lo demás. Entonces, decía, bueno, y empezó así la dinámica, empezamos trabajando juntos. Y así fue surgiendo el hecho de ya montar el negocio como tal, porque O sea, redes sociales es un negocio. La primera perspectiva era ser socios en el ámbito comercial con John Valverde. Correcto, Ya. correcto. Entonces es un tema interesante que iba avanzando y además creo que iban teniendo un flujo, eran la pareja ideal para decirlo, ¿no? Claro, o sea, se iban complementando Y- la y- parte sentimental como la Claro. parte laboral. Y este tema de casarte, o sea, Yo- y no quiero entrar en otro tema, este es un podcast que nosotros lo manejamos más bien como experiencia, porque muchos Correcto. jóvenes estarán en alguna situación y les coge una idea, una perspectiva, pero analicemos de eso desde la Eli Guaminga que decide ese momento. ¿Por qué decides este tema de casarte? Y todavía hay un aditamento que lo señalan mutuamente, que no contaron ni siquiera a sus familias. Y yo te digo como padre, lo que quisiera es que mi hija tener una fiesta. Se está casando la única hija. Claro. ¿Cómo sucedió ese tema? Creo que el tema fue un poquito complicado, lo he contado ahí en otros podcasts y no fue una como decisión que se haya tomado desde el ámbito sentimental, hablando en base del amor, por lo menos de la otra parte no, sino que se hizo más por un tema de un beneficio personal, por el hecho de querer obtener un papel. Pero para mí siento que fue muy frío y es un capítulo de mi vida que yo sí recuerdo con mucha tristeza. Es uno de tus momentos más tristes de tu vida. Es uno de mis momentos más tristes porque, bueno, tú sabes que en el ámbito indígena es muy importante contar con el apoyo de tu familia. Por supuesto. Y más, yo siendo hija única, que decía, bueno, ¿por qué mi mamá no vino, me dio una chalina, aunque sea, o estuvo conmigo para aconsejarme inclusive? Pero a veces siento que también de eso se compone la vida, de los momentos duros. Y bueno, ya pasó, se dio, nos casamos y a la final siento que, o sea, ya quizá como lo tomó la otra persona también es así, o sea, fue un papel. ¿Nunca se enteraron tus padres? No, mis papis se enteraron cuando yo vine a vivir acá otra vez, cuando yo ya me separé. O sea, cuando dijiste me separo. Cuando yo tomo la decisión de separarme, de salirme de casa, digo, voy a contarles a mis papás porque, bueno, todo el tiempo desde que yo salí de mi casa aquí en Riobamba, cuando estuve viviendo en Salcedo, la relación con mis papis se quebrantó mucho. Yo tenía, sí, muchas referencias tengo referencias de mi hogar, de cómo es la dinámica de la relación entre mi papá y mi mamá. Conversar, dialogar, nunca llegar a extremos como una falta de respeto, los golpes menos. Y para mí, irme al lado opuesto en mi matrimonio, en mi hogar, era muy duro. Claro. Y era muy difícil para mí contar y decir, ¿sabe qué? Papá, mamá, esto estoy pasando. Claro. Porque el hecho de salirme de mi casa fue muy caótico. Yo luché mucho por salirme de mi casa, porque ellos no quisieron, nunca quisieron que me vaya de casa. Entonces era como tal también esa parte de
de decir, bueno, qué vergüenza, hice tanto para salirme, para después estar viviendo así. O sea, con qué cara voy a volver y decirles a mis papás que le estoy pasando mal, que estoy sufriendo? O sea, ¿cómo siquiera pido un consejo cuando no escuché los consejos antes de irme? Entonces fue una etapa muy dura, pero siento que de todo se aprendió. Correcto. Al día de hoy no cuento esto como decir, ay, como que, digo yo no, para que la gente me tenga lástima, porque mucha gente dice, se victimiza y cosas. No, es que yo sé que hay mucha gente que pasa por lo mismo. Correcto. Y por el mismo sentimiento de vergüenza que yo algún rato tuve, no lo cuenta. Claro. Pero ahora es como que, para mí, un testimonio de vida. De eso se trata ese podcast, por eso no voy a entrar más en detalles que tú ya lo has trabajado en otros podcasts. Pero sí quisiera señalarte un mensaje para los jóvenes, parejas, en dos elementos básicos. La decisión, por ejemplo, que tomas de casarte sin una perspectiva, porque hay muchos jóvenes que a veces toman ese tipo de decisiones. Y el segundo elemento, el que también separarse cuando no funciona o cuando el tema está mal, es una decisión que debes tomarlo. ¿Cuál sería ese mensaje que tú tienes para los jóvenes que les puede pasar o que están en distintas circunstancias en este momento? Yo siento que como tal un mensaje para los jóvenes no lo tendría. Yo siempre he dado un mensaje más allá y siento que como sociedad debemos trabajar mucho. Iniciamos en este podcast hablándote del caso de mis papás. El tema de género es algo que se ha visto muy marcado. Hay muchas cosas que se señalan que en los hombres se vuelven muy naturales. Un ejemplo claro, el tema de una infidelidad en un hombre es prácticamente normal, no ha pasado nada. A veces dicen, bueno, la mujer tuvo que tener la culpa, por algo fue a buscar el hombre algo más allá. Pero yéndonos al otro lado, en una mujer se sataniza mucho eso. Claro. Dice, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la mujer? Y la catalogan de todas las maneras posibles. Así que sí, siento que como sociedad deberíamos trabajar muchísimo en ese sentido, de que hay cosas que se deberían inclusive juzgar por igual. ¿Cuál es tu aprendizaje de esta parte? Mi aprendizaje de todo esto creo que es primero no quedarse callada. Y es muy difícil hablar y es muy difícil soltar. Pero buscar apoyo psicológico, créeme que la salud mental es un tema que a veces se ha visto como que se le da de menos. No se le toma así. Importancia. Pero ahora la salud mental, con todo este boom de redes sociales, con todas las críticas que hay en redes sociales, es un tema que se debe cuidar mucho. Entonces, cuidar mucho tu salud mental, hablando acerca de tus problemas, no quedándote callada, sabiendo que si vives en una situación de riesgo, sabiendo que si vives en una situación de violencia quizá, puedes salir de eso, puedes pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, siempre va a haber alguien que te pueda echar una mano, que no estás solo en la vida. A veces uno piensa así, ¿no? Y se va comiendo todos los problemas uno solito porque dice, Dios mío, estoy solo porque no quiero preocupar al resto. Pero no, nunca nadie está solo. Siempre hay una mano que te pueda ayudar y el hecho de hablarlo es... ¿Crees en Dios? Yo creo mucho en Dios. Después de todo lo que me pasó, bueno, estoy con mi prima también, ella es muy creyente de Dios y me ayuda también a acercarme de muchas maneras. No como tal puedo decir que soy devota o estoy siempre en la iglesia. Muchas veces también, y inclusive ahora en este tiempo me he alejado de Dios, pero cuando uno tiene quizás esos momentos de quiebre, es cuando vuelves atrás y piensas que por un propósito que Dios te dio en la vida, tú sigues aquí. ¿Tú encontraste el propósito de vida? Aún lo estoy buscando, pero estoy luchando todos los días. Veo el panorama más claro de una Eli de hace 3, 4 años atrás. Veo el panorama más claro y digo, bueno, quizá por aquí se puede encaminar. Y como te digo, todo lo que yo pasé, de alguna manera puede servir porque siento que Dios me está diciendo, tú ahora eres un testimonio. Habla, conversa y ayuda a la gente en base a lo que tú has vivido. Entonces, Eli, ¿qué es lo que nunca vas a negociar? ¿Qué es lo que para ti no negociable? Para mí lo que no es negociable es el tema de la infidelidad. Muy claro. ¿Qué sueño aún no cumples? Viajar con mis padres. Ese es... Irme a otro país con mis papás.
¿Los vas a llevar? Los voy a llevar. Muy bien. ¿Qué significa para ti ser una indígena del siglo XXI? Híjole, siento que ahorita nosotros, no solo hablo por mí, no, todos, inclusive los influencers que están en redes sociales y que son indígenas, tenemos la capacidad de hacer un cambio, de mover los papeles. Y admiro y estimo mucho a gente indígena que ahora está en puestos de poder, que ahora está haciendo cosas grandes y llevando con mucho orgullo la vestimenta. A mí, en lo personal, cuando veo ese tipo de cosas, yo me siento muy contenta, me siento muy feliz. No son logros míos, pero me alegro por los logros ajenos. Y digo, tanto ha pasado, y me recuerdo y me pongo a pensar, y alguna vez me contaban mis tíos que decían, hubo tiempo en donde nosotros ni siquiera nos dejaban sentarnos en los buses. Por supuesto. Teníamos que ir parados, porque los puestos eran únicamente de las personas mestizas. Y digo, Dios mío, y ahora veo indígenas que, ojo, esto no es con tema de decir, ay, qué envidia, no, pero en unos carrazos. Y digo, mis respetos, cómo hemos cambiado como sociedad y cómo se han abierto las oportunidades para nosotros. Así que para mí ser un indígena ahora en este siglo es ser un actor de cambio. Perfecto. Una última situación. Este no es un programa político, pero tú te identificas con un tema de izquierda, de derecha, un joven que tú estás teniendo mucha relación en redes sociales, se habla de que ya no hay ideologías, de que ya no piensan. ¿Cómo tú piensas desde una perspectiva, que tú eres una influencer, puedes influenciar mucho, una perspectiva hoy política, por ejemplo, que nos guste o no, está ahí y determina cómo va a desarrollarse un país, un pueblo, a nivel mundial, no solo en el Ecuador? ¿Cómo te defines? Bueno, primero siento que irse a los extremos no es del todo correcto tampoco. Hemos visto partidos que hablan de la extrema derecha, de la extrema izquierda. No me identifico como tal con un movimiento, pero sí siento que el hecho de que esté una persona en un cargo público debería servir para ayudar. Debería servir mucho para ayudar, para crear oportunidades para la gente que más lo necesita, para fomentar el trabajo, pero también poniéndonos a analizar muy significativamente la parte de generar estrategias, de generar como que oportunidades también para las empresas que ya están más arriba, que pueden generar también fuentes de empleo y que pueden, yo qué sé, fomentar la inversión extranjera en alguna empresa que ya esté bien posicionada aquí, es también importante. Entonces, como tal, siento que debería ser de parte y parte, o sea, mezclar las dos ideologías y tratar de estar lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. O sea, no perjudicar al que menos tiene y no beneficiar al que más tiene, sino que tratar de ser una sociedad más equitativa y justa. Y bueno, a la final siento que nosotros también como jóvenes nos estamos, bueno, hablo en mi caso también, no estamos viendo la política como un tema ideológico, sino más por un tema comercial. Y te contaba antes de iniciar el podcast, ¿no? Que a veces uno rige su voto por el candidato que más ha hecho publicidad, que ha hecho TikToks más virales. Ha hecho influencia. Que ha hecho influencia. Entonces... ¿Te han decepcionado los políticos y los partidos políticos en el Ecuador? Sí, han habido muchas cosas que inclusive conversábamos algún rato con mi papá, de que hay muchos partidos que quizá han cambiado mucho su ideología y la han ajustado prácticamente a conveniencia de sus dirigentes. Así es. Pero bueno, se siento que es un tema ya más de los dirigentes, de cómo se manejen. Pero, y que deben cambiar y también. Que deberían como cambiar, ciudadanos debemos exigir que eso. Y que deberían mejorar. Así que siento que el tema del hecho de definir una ideología política también está en prácticamente uno autoeducarse. Porque si... O sea, el tema político es muy amplio y si no te educas, y si no conoces, y si no lees, prácticamente estás en la nada. Y como digo, el voto se va a regir en base a quién hizo TikTok más virales o quién te dio más cajetillas de fósforos o cosas así. O sea, se va a basar así. Entonces, como sociedad, como adolescentes, deberíamos ser un poquito más curiosos, siento yo. Un poquito más curiosos e inclusive
En el tema partidos políticos, he visto muchos jóvenes también que están incursionando Así y que es. tienen ideas nuevas y que tienen ideas muy frescas y muy acertadas, pero a veces también siento que debería llevarse de la mano con la experiencia de políticos que ya vayan un cierto tiempo, que sepan cómo se maneja una administración, que sepan quizá cómo manejar todo el tema de la política, que es también muy complicado. Y yo muchas veces conversaba con amigos que también son políticos, ¿no? Claro. Y decía, bueno, o sea, redes sociales es prácticamente lo mismo que la política, solo que en redes sociales como Interesante que, lo que tú claro, estás o sea, comentando. la gente a veces en la calle te dice, pero es que yo no voté por ti, que ni sé qué, que ni Claro. sé cuánto. Y a los influencers les dicen, les hacen creer cosas que realmente no son. Ajá, ¿no? igual en los Ajá. influencers, es que a mí no me caes porque hiciste esto. Claro. Y decía, o sea, se parece un poco, decía, pero ustedes lo manejan de ¿Los manera muy influencers deben distinta. meterse a candidatos a políticos? Depende. Se ha analizado mucho. Yo te soy muy sincera, hace cuatro años ya, me llamó alguien, ¿Se han ofrecido ya candidaturas? me han ofrecido candidaturas para asambleísta en ese tiempo. Ajá. Y yo, no, Claro. yo no. Y yo sí considero muy necesario que alguien que llegue a un puesto de poder, a un puesto público, debería tener un mínimo conocimiento de administración pública. Correcto. O sea, no La puedo... experiencia, no improvisar. Claro, no puedo irme de buenas a primeras a meterme en algo que no conozco o Claro. prácticamente a tomar decisiones en base a un pensamiento errado. Porque al final, si estás en un cargo público, tienes que darte cuenta que hay gente tras tuyo. Correcto. O sea, estás Y que puedes beneficiarlo, estás trabajando puedes complicarlas también. por el beneficio de la gente. Entonces, ¿cómo vas a ciegas? Claro. Bueno, mi estimada Eli, creo que el tiempo nos ha parecido corto. Necesitamos otro podcast. La Otro parte dos. podcast creo que es muy constructivo para nuestra audiencia. Quisiera solamente un mensaje final. ¿Cómo miras tú el futuro? Un mensaje positivo, que es lo que, si bien es cierto, tú todavía eres joven, has caminado en estos tiempos de una manera rápida, pero ¿cuáles serían esos elementos de éxito que Eli Huaminga puede decir? Yo tengo estos elementos que me permiten... Eres una persona de éxito, eso no hay una discusión. Y que unos tenemos altos, bajos, como todo en la vida, eso es normal. Pero eres una persona de éxito que estás causando mucho impacto a nivel de redes sociales y a nivel social, inclusive a nivel político, como te dicen. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que tú puedes dar, esos tips de decir, estos son lo que a mí me sirve para poder seguir hacia adelante? Creo que lo más importante, y bueno, yo no me apego a ninguna religión. Primero creo que es el hecho de creer en Dios, de creer que hay un ser superior que rige nuestras vidas, que ve cuando algo está mal en tu vida, cuando algo está bien, cuando haces el bien o cuando haces el mal. Y en base a eso saber que uno en esta vida nació para servir, siempre, de cualquier manera. Y si tú tienes algún objetivo, algún propósito en la vida, trata de que ese objetivo, de que ese propósito que tú tienes sirva para servir, valga la redundancia, a alguien más, para beneficiar a alguien más. No solo personalmente hablando, pero si puedes ayudar a alguien, si puedes extender la mano a alguien, hazlo. Porque las bendiciones se vienen grandes cuando eso pasa. Así es. Entonces, una persona de éxito, siento yo, que se vuelve exitosa cuando aprende a servir. Aparte de eso, ser muy perseverante, porque como tú bien dices, Marquito, hay veces en las que la vida nos golpea y nos golpea muy duro. Sí. Y uno se queda en la lona y dice, Dios mío, no voy a seguir más. Y tiene, a veces digo, hasta pensamientos locos, porque dice, no puedo. Y en verdad, y no está mal, las fuerzas se acaban. No somos de hierro. Las fuerzas se acaban, lloramos, nos damos por vencidos, no queremos continuar. Pero hay vida más allá hay vida más allá de un divorcio, hay vida más allá del fallecimiento de algún familiar, de la pérdida de algún negocio. Es una experiencia, todo suma, todo sirve como experiencia. Entonces, ser perseverantes en la vida siempre nos lleva a buenos destinos. Siempre nos va a llevar a tener más experiencia, más sabiduría, el hecho de poder también aconsejar a alguien en base a lo que hemos vivido.
nos suma a todo. Y bueno, buscar el objetivo sí está muy bien, está correcto, pero si aún no se tiene el objetivo, seguir probando, no tenerle miedo a los retos. Gracias, mi estimada Eli, un fuerte abrazo para ti. Sigue inspirando, sé que gradúate. Ya falta muy poco. Y me invitas al grado, por favor. Yo creo que vamos a venir a hacerlo acá porque está sigue bonito el lugar. influenciando toda esta experiencia, tanto de identidad, tus pasos por las redes sociales, este tema, inclusive estos altibajos que tú tienes, sigue inspirando a la juventud. Te agradezco un mundo, creo que vamos a tener este podcast como uno de los mejores que tenemos. Así es que Dios le pague por estar aquí. Gracias a todos. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast.